presentar nuestro proyecto electromecánico. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Toluca, de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Esta es la materia de controles eléctricos. Nuestro profesor es el ingeniero José Alfredo Sendejas Tepichín. Nosotros somos el equipo 5, conformado por mis compañeros Mendoza Rivera Erwin Fernando, Mondragón Morán Luis Enrique, Morales Domínguez Kenneth Aldair, Morales Toledo Enrique, Orozco Vázquez Irwin Yair y por un servidor César Andrés Piña González. Bueno, ¿de qué trata nuestro proyecto electromecánico? Consiste en una estación de arranque, paro-arranque, de dos motores. ¿Qué es lo que debe hacer esta estación? Dice, 1. Se desea controlar dos motores de la siguiente manera. A. Al presionar el botón de arranque de la estación paro-arranque, el motor número 1 arrancará y este continuará funcionando hasta pararlo por cualquiera de las siguientes formas. Por presionar el botón de paro o por el disparo del relevador de sobrecarga. Y B. Cuando el motor 1 se pare, el motor 2 arrancará y funcionará por 1 minuto y después se parará. Bueno, aquí nuestra interpretación fue que el motor 2 está como un motor de auxilio o de alivio, el cual va a funcionar en caso de que el motor 1 se detenga de forma premeditada o de alguna forma no premeditada, es decir, el disparo del relevador de sobrecarga. ¿Qué nos dice? Que el motor 1 va a ser el único que arranque con nuestro botón de encendido y este permanecerá funcionando por sí solo hasta que reciba una alteración. ¿Qué alteración son estas? Bueno, es que se dispare el relevador de sobrecarga, obviamente, y que se pueda presionar un botón de paro. En el momento en el que cualquiera de estas dos situaciones funcione, el motor 1 se debe detener y el motor 2 debe de empezar inmediatamente a funcionar. Este motor va a funcionar por 1 minuto, bueno, exactamente 1 minuto, y después se detendrá completamente. En nuestra siguiente parte podemos ver el circuito de control en simbología americana. ¿Qué vemos aquí? Tenemos un botón de paro. Este es el botón de paro que detendrá nuestro motor, nuestro motor 1 y un botón de inicio. ¿Qué podemos observar aquí? El botón de inicio activará nuestra bobina del contactor 1, el cual energizará nuestro motor 1. Esta bobina con su contacto auxiliar va a enclavar nuestra bobina del contactor y se quedará funcionando. Aquí no recibiría ninguna alteración hasta que se presionara el botón de paro o, en su defecto, se disparara el relevador de sobrecarga. En este caso se desenergizaría por completo el contactor 1 y el motor 1, por ende. Seguido a esto tenemos un contacto normalmente cerrado de un temporizador a la conexión. Este temporizador a la conexión va a funcionar como nuestro mecanismo de cierre para apagar nuestro motor 2. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra bobina del contactor K2, es decir, la bobina del contactor que estará conectada a nuestro motor, será activada si y solo si el motor 1 ya se detuvo y si la bobina de un contacto auxiliar está encendida. ¿Qué hace este contacto auxiliar? Bueno, este contacto auxiliar está puesto para que el motor no arranque en el momento en el que siempre esté desactivado el motor 1. Por ejemplo, si nosotros simplemente colocáramos el contacto normalmente cerrado del contactor K1, este energizaría nuestro contactor K2, inclusive antes de que nosotros energizáramos el contactor K1, es decir, nuestro motor K2 se encendería siempre que el motor K1 esté desactivado, no necesariamente presionando el botón de Start. Bueno, ¿qué hace nuestro contacto auxiliar? Nuestro bobina auxiliar hace que este suceso no ocurra, que el motor K2 solo se presione si y solo si nuestro motor 1 se detiene y si este fue previamente accionado. Es decir, primero debemos de accionar nuestro motor y si alguna vez lo accionamos y lo detenemos después, ya puede funcionar nuestro contacto K2. Eso es lo que ejemplifica estos dos contactos normalmente abiertos, el contacto abierto de K1 y el contacto abierto de nuestra bobina auxiliar.
En este caso podemos observar dos contactos normalmente abiertos de K1. Para estos momentos podemos hacer uso de los módulos de contactos auxiliares que se le pueden implementar a nuestros contactores. Y por último, tendríamos nuestra contacto auxiliar de nuestra bobina K2, de nuestro contactor, el cual activaría al momento en el que se active nuestro motor M2, es decir, nuestro motor 2 con nuestro contactor K2. En el momento en el que este motor empiece a funcionar, se activaría nuestro temporizador, el cual al pasar 1 minuto abriría nuestro contacto normalmente abierto y desactivaría nuestro contacto K2, nuestro contactor K2. Y ahora podemos observar la simulación en K-Demo, en los cuales observamos nuestros circuitos de control, ahora en simbología europea, y nuestro circuito de fuerza, el cual tiene cada motor trabajando por sí mismo. Ahora comenzando con nuestra conexión de nuestros circuitos de fuerza y de control para nuestra simulación en el K-Demo, el K-Demo solo nos permite realizar los circuitos en forma de simbología europea. Así que vamos a trabajar sobre esa línea. Primero colocamos nuestras líneas de alimentación. En este caso, como suponemos que es un motor de auxilio en el caso de que se detenga inesperadamente o de forma premeditada nuestro motor 1, vamos a colocar dos líneas de alimentación completamente distintas, en el cual una sería nuestra alimentación principal y la otra sería, por ejemplo, nuestro generador de emergencia, por decir alguna cosa. En caso de que se puedan colocar que se deseen colocar hacia la misma línea, solo se puntaría de aquí a acá y se eliminaría esta fuente. Nosotros vamos a utilizar dos fuentes porque lo consideramos como el motor 2, como un motor de emergencia. Colocamos nuestros relevadores de sobrecarga para nuestro motor 1 y para nuestro motor 2. A estos relevadores les vamos a dar el nombre de Q1 y Q2, para ejemplificar que uno pertenece al motor 1 y otro al motor 2. Ahora procederíamos a conectar nuestros contactores. Uno para nuestro motor 1 y otro para nuestro motor 2. Estos contactores, como lo vimos en nuestro circuito de control, en simbología americana, vamos a utilizar los nombres de K1 y de K2. Ahora colocamos una protección para nuestros motores aparte, unos fusibles. Aunque estos regularmente vienen ya dentro de el motor como tal, dentro del sustrator, siempre es bueno colocarlos como referencia de protección. Y nuestro motor. En este caso utilizaremos un motor sencillo trifásico de 3 puntas. Motor 1 y motor 2. Procedemos a darle los nombres correspondientes. Motor 1 y motor 2. Ahora procedemos a realizar las conexiones pertinentes. Conectamos nuestra línea 1 a la entrada 1 de nuestro relevador sobrecarga, la línea 2 y la línea 3. Y proseguimos con nuestro contactor. Conectamos nuestra línea 1, nuestra línea 2 y nuestra línea 3. Proseguimos con las conexiones de nuestros fusibles. Y continuamos por último con nuestro motor 1. Y ese sería el circuito de fuerza para nuestro control 1. Ahora simplemente debemos de colocar nuestra protección, podría ser una tierra, y proseguimos con nuestro motor 2. Nuestras líneas, a cada entrada de nuestro elevador sobrecarga,
del relevador sobrecarga a nuestro contactor a los fusibles de nuestro motor y de los fusibles a las terminales correspondientes, U1, V1 y W1. Finalmente colocamos nuestra protección y concluiríamos con nuestro circuito de fuerza. Lo colocamos aquí para ejemplificar, para resaltar lo que estamos haciendo a cada momento. Colocamos aquí. Ahora colocamos una fuente de alimentación externa para nuestro circuito de control, el cual se va a encargar de controlar todo nuestro proceso, toda nuestra estación de arranque y paro, de paro y arranque. Colocamos una línea y un neutro. Podemos posicionar para tener una mejor visión de lo que se estaba conectando. Y extendemos unos cables para poder realizar nuestras conexiones aquí. Ahora, utilizaremos relevadores de sobrecarga para representar el arranque y el disparo de cualquier relevador que pueda ocurrir, sea de forma premeditada o de forma accidental o por algún error o fallo en nuestra instalación, siendo el relevador del K1 del motor 1 y el relevador Q2 del motor 2. Ahora procedemos a realizar nuestro control del motor 1, el cual, como vimos en nuestro circuito de simbología americana, es el más sencillo de todos, ya que simplemente requiere de un botón de paro, el cual detendrá nuestro proceso cuando lo necesitemos, en caso de que lo requeramos, nuestro botón de arranque, el cual sería un botón normalmente abierto, un contacto auxiliar de K1. Recordemos que vamos a conectar un módulo de contactos auxiliares, ya que vamos a necesitar varios contactos auxiliares sobre un mismo relevador. Y nuestra bobina del contactor K1. Una vez terminado esto, realizamos las conexiones pertinentes. Nuestro reloj sobrecarga a nuestro botón de paro, nuestro botón de arranque. Realizamos el enclavamiento. Conectamos nuestro motor de arranque a nuestra bobina. Cerramos nuestro enclavamiento. Y conectamos a neutro nuestra bobina. Ahora procedemos a dar nombres a nuestros dispositivos. Nuestro botón de paro le vamos a poner el nombre de Stop 1. Para ejemplificar que este botón solo va a detener el motor 1. Este botón normalmente le vamos a poner el nombre de Start, ya que será el que iniciará nuestro proceso. Y esa es la bobina de nuestro contactor K1. Su contacto auxiliar, normalmente abierto. Ahora procedemos a conectar nuestro circuito de control para el funcionamiento del motor 2, el cual solo debe arrancar una vez se haya presionado el botón de arranque y se haya detenido el motor 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, como lo decía nuestro problema, vamos a forzar la detención, que se abra nuestro circuito una vez se termine el tiempo de nuestro temporizador, el cual sería 1 minuto. Para este caso vamos a colocar un contacto normalmente abierto de un temporizador a la conexión. Colocamos antes de todo y este temporizador le habíamos puesto el nombre de T. Ahora vamos a colocar nuestra bobina auxiliar.
Esta bobina auxiliar puede ser un relevador sencillo, no necesariamente tiene que ser de algún contactor, para evitar aumentar los costos en exceso. Le colocamos el nombre de auxiliar y le colocamos las siguientes características. Vamos a colocar en paralelo dos contactos normalmente abiertos, los cuales funcionarán como arranque y enclavamiento de nuestra bobina auxiliar. Aterrizamos nuestra bobina auxiliar y colocamos los nombres pertinentes. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a hacer que esta bobina auxiliar se mantenga encendida una vez se encienda nuestro contactor K1, es decir, nuestra bobina se active del contactor K1, y lo vamos a enclavar con el mismo contacto auxiliar, normalmente abierto, de nuestra bobina auxiliar. Aquí podría parecer que estamos haciendo una especie de cortocircuito, porque en algún momento el contacto auxiliar y nuestro contacto K1 van a estar activos al mismo tiempo. Pero no hay nada que temer, lo único que estamos haciendo aquí es aumentar el número de conductores sobre una fase. Lo único que pasará es que vamos a reducir la capacidad nominal de conducción de cada conductor, pero aún así va a seguir funcionando correctamente nuestro circuito, no va a ocasionar ningún cortocircuito. Simplemente en este punto estamos dividiendo el número de conductores por fase. Y ahora vamos a conectar nuestro motor K2, nuestra bobina, nuestro contactor K2. Vamos a necesitar un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque nuestra bobina K2 solo se puede encender si el motor K1 está detenido. Y colocando una bobina auxiliar, un contacto auxiliar normalmente abierto de nuestra bobina auxiliar, generamos una situación que se conoce como AND, una condición I, lo cual quiere decir que nuestra bobina de nuestro contactor K2 se va a encender si nuestra bobina del contactor K1 está apagada y si nuestra bobina del contacto auxiliar, de nuestra bobina auxiliar, está encendida. Es decir, si primero se encendió nuestro contactor K1, es decir, se activó nuestro motor 1, y si después de activarse se detuvo, ya sea por un disparo del disyuntor o por nuestra presión, porque nosotros presionásemos el botón de paro. Esta condición la vamos a enclavar a la vamos a conectar justo después de nuestro contacto normalmente cerrado del temporizador, ya que este motor se debe detener una vez se concluya el tiempo predefinido. En este caso, nuestro programa nos lo especifica de 1 minuto. Para fines prácticos y demostrativos, vamos a colocar el temporizador un poco menos. Lo vamos a colocar en 5 segundos para no hacer tan larga la espera de la presentación de nuestro proyecto. Ahora vamos a colocar un contacto normalmente abierto auxiliar de nuestra bobina K2 y nuestro temporizador a la conexión, el cual previamente habíamos definido como T. Colocamos el nombre T. Y alimentamos directamente la corriente. Aquí no hay problema con enclavarlo, con conectarlo detrás del contacto normalmente cerrado del temporizador, ya que tenemos la condición de que este va a funcionar si y solo si el motor está activado.
Si este contacto se abre, se desactivaría nuestra bobina K2, por lo cual este contacto se abriría. Y así terminaríamos con nuestro proyecto. Procedemos a hacer la comprobación. Activamos nuestro disyuntor Q1 y Q2 y presionamos nuestro botón de arranque. En este momento se arranca el motor 1. Este motor va a poder funcionar durante un tiempo indefinido hasta que nosotros presionemos nuestro botón de paro o se dispare nuestro disyuntor. En este caso, pongamos primero que presionamos nuestro botón de paro. Al momento de presionar nuestro botón de paro, se detiene el motor 1 e inmediatamente funciona el motor 2. Colocamos nuestro tiempo de ejemplificación de 5 segundos y se detiene. Ahora, podemos volver a iniciar nuestro sistema. Arrancamos nuestro motor 1 y en caso de que no presionemos el botón de paro, sino que se dispare el disyuntor del motor 1, va a seguir funcionando de la misma manera. Pasa nuestro tiempo y nuestro motor 2 se detiene. Solo recordemos que este tiempo corto de 1 segundo lo pusimos para fines demostrativos. Tenemos aquí diferentes escalas. Nuestra escala principal nos pidieron 1 minuto, entonces podemos colocarlo en escala de 60 segundos y colocar 1. Así tendríamos 1 minuto. También podríamos colocarlo en escala de 10 segundos y colocar 6. Así tendríamos 60 segundos, es decir, 1 minuto. O colocarlo en escala de 1 segundo y colocar 60 segundos. Y bueno, nosotros lo colocaremos en la escala de 60 segundos y colocaremos la temporización en 1 minuto. Vamos a repetirlo, pero ahora con nuestro tiempo de muestra con 5 segundos. En este caso, el tiempo simplemente para nuestro fin de nuestro proyecto lo podemos cambiar nuevamente a 1 minuto y así funcionaría nuestro proyecto. De forma demostrativa lo volvemos a representar en 5 segundos. Presionamos nuestro play para poder reproducir nuestra simulación. Activamos nuestros disyuntores para alimentar nuestros motores y podemos presionar nuestro botón de arranque. Nuestro motor 1 arranca y puede funcionar de forma indefinidamente hasta que presionemos el botón de paro o se dispare el disyuntor. Presionamos nuestro botón de paro, se desactiva el motor 1 y se activa el motor 2. Pasa el tiempo que tenemos previamente definido, en este caso, fines demostrativos, 5 segundos. Según nuestro problema, 1 minuto. Termina ese tiempo y en ese momento se abre nuestro contacto normalmente cerrado y se detiene por completo nuestro motor. Ahora podemos volver a iniciar nuestro proceso. Arranca el motor 1 y por alguna emergencia o equivocación o sobrecorriente, se bota nuestro disyuntor Q1, se dispara y en ese momento entra nuestro motor 2 a trabajar. Pasa nuestro tiempo, como repito otra vez, según nuestro problema para nuestro proyecto sería 1 minuto, en el caso de fines demostrativos para nuestro video, 5 segundos. Una vez terminado el tiempo, se detiene nuestro motor y ya podemos volver a activar nuestro Q1 o desactivar ambos por completo y dar por finalizado nuestro proceso. Y eso sería todo.